ilusión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez, que en asunción feliz dejé mi vida, pues siempre rodar, igual que aquel trompo arazar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez, que en asunción feliz dejé mi vida, pues siempre rodar, igual que aquel trompo arazar, igual que aquel trompo arazar, igual que aquel trompo arazar. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Hola, ¿qué tal, señora? No, estaba almorzando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros queremos mostrar lo que hacía tu mamá, lo que siguen haciendo ustedes. Queremos saber si podemos pasar a mostrar. No sé, yo nomás lo estoy solita. ¿Estás solita? ¿Podemos pasar? ¿Sí? Permiso. Ustedes trabajan en cerámica. ¿Y esto sigue a la venta o ya queda? No está más a la venta. Algunos son ya rotos. ¿Y tu mamá esto le enseñó a alguien? ¿Aprendieron ustedes? O sea que tu mamá es súper conocida y Sí. súper querida por todo lo que hacía. Realmente para nosotros es súper importante mostrar. Allá está tu mamá. Sí, ella. Doña Virginia. Virginia Yegros de Solís. Mira qué linda. Su último trabajo, ahí está. ¿Cuál fue su último trabajo? Esto es negro. Ah, mira un poco. Ella se operó en septiembre y en noviembre por ahí hizo otra vez. Volvió a trabajar. Sí, volvió a trabajar. ¿Cuántos años Ella- vivió tu mamá? 75. 75 años. 76 iba a cumplir este 20 de mayo. Una mujer muy guapa. Y sí. ¿Y cómo está conformada la familia de doña Virginia? ¿Cuántos hijos? Entre 6 estamos. 6 hijos. 6 hijos. 4 mujeres y 2 varones. Y 2 varones. Bueno, para nosotros es muy importante mostrar esto, ¿verdad? Y Sí. realmente venir a decirte, ¿verdad? Que es importante mostrar lo que hizo una paraguaya como tu mamá. Y una pena que no pueda seguir esto, ¿verdad? Para Sí. que siga se necesita alguna inversión,
se necesita alguna persona que invierta de vuelta en el arte de tu mamá. Y sí. Mucha fuerza lo que necesitamos. Doña Guapa. Este era de el Pacaraí, del lago de Pacaraí. Cuando se le condenó. Esta es la imagen de Santa Elena que le regaló quién a tu mamá, doña No me Virginia. acuerdo quién, pero cuando cumplieron 50 años de casado, Ah, se les mira. trajo. Todo en mayo, 50, es su aniversario de boda, Todito caía en mayo. cumpleaños. Y el día de la madre, de años sin ella. Pero qué importante que es recordarle a nuestra gente. Está muy orgullosa de tu mamá. Y nosotros, que somos desconocidos para vos, nosotros también estamos orgullosos de mujeres como doña Virginia Yegro, ¿verdad? Una mujer que llevó la cultura y el arte de nuestro país Por todos lados. a todos lados. Entonces, y agradecerte que nos permita ingresar a su pieza, la que era la pieza de ella, a verle a sus santos, y que nos dé un tiempito para hablar de ella, porque a la gente que ya no está hay que recordarle hablándole, ¿verdad? Y sí. y eso es lo que Rezándole. nos queda. El recuerdo. Estamos felices de haberte conocido, de haberte visitado y de que la gente pueda ver quién fue tu mamá. Eso es lo que queda, lo que ella fue, lo que ella hizo, y con este programa nosotros queremos también decirle a todos los paraguayos, ¿verdad?, que hay muchas mujeres como tu mamá, algunas están, otras que ya no están, que hacen mucho por nuestro país, ¿verdad? Ella hizo mucho y ustedes, al tener sus obras ahí que ya no están a la venta, van a dejar para la eternidad el recuerdo de lo que ella hizo, ¿verdad?, y de su trabajo. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
Acabamos de salir de la casa de doña Virginia Yegros, una mujer que dejó mucho, su arte, su trabajo, y nos recibió su hija Wilma y nos comentó lo que había sucedido, ¿verdad? Y realmente fue bastante emotivo poder hablar con su hija y poder mostrarles el arte y el trabajo de doña Virginia Yegros, lo que dejó y lo que hay que valorar justamente, ¿verdad? El arte de las personas, estén o no estén. En el caso de doña Virginia, para nosotros es un honor poder mostrarles lo que ella hizo en vida. Así que para su familia, este homenaje de doña Virginia Yegros aquí en Baixo. Bueno, ahora llegamos a la casa del señor Jorge Riveros. Vamos a ver el proceso de la pelota que se hace acá en Quindío. Don Jorge, Buenas tardes, señor Jorge Rivero. ¿cómo andamos? ¿No somos parientes nosotros? Y- ¿No? y puede ser. La gente habla y dice que somos parientes. Tranquilo. Bueno, contale, don Jorge, cuál es tu función acá en la ciudad de Quindío a la gente para entender un poco el proceso de la pelota y qué haces vos con la gente un poco. Yo, por ejemplo, soy fabricante de pelota, una pequeña industria familiar, nos dedicamos a hacer pelota. ¿Hace cuánto tiempo, Jorge? Y 25 a 30 años que me dedico a eso, Hace mucho tiempo. a fabricar pelota. ¿Empezó quién? Empezó mi tío, yo aprendí de mi tío. ¿Y después? Y después yo y mi hijo en la familia hacen eso. Es una pequeña industria familiar. Le dicen no a una fábrica porque tener que ponerle un nombre y le llaman fábrica, ¿verdad? Nos comentaban que aproximadamente el 70% de las personas que vienen aquí se dedican al... Sí, 70% La producción de pelota. Sí, producción de pelota. El fuerte de Quindío es fabricar pelota. Ese es nuestro fuerte. La ciudad de la alegría de la pelota, ¿no? La ciudad de la alegría de la pelota. ¿Por qué no le dice la ciudad de la pelota? Dice porque nosotros también tenemos el privilegio de tener al doctor Artemio Bracho, que es fundador y es de Quindío, fundador de Día Crucial de la Amistad. Y por eso es... Por eso es la felicidad de la pelota. La felicidad de la pelota. Qué bueno. Vos te encargás también de aglutinar a muchas personas que yo confeccionan. por ejemplo, tengo 35 familias que cosen pelota. Ellos, por ejemplo, yo les preparo y ellos llevan a su casa y cosen. Acá también te voy a ¿Y mostrar. vos vendés ya la producción? Sí, yo me encargo y tengo también vendedores que recorren por todo el Paraguay, que se van. Mira qué bueno, le ayuda a mucha gente. Y sí, por suerte en Quindío hay fuente de trabajo, por suerte, aunque no sea mucho, pero hay. Se puede vivir tranquilamente fabricando. Yo tengo una hija que estudia, que está estudiando contabilidad en la facultad de la UNA y gracias a Dios nos mantenemos por eso tranquilamente. Qué gusto. Bueno, vamos a ingresar, Sí. vamos a ver el... Adelante. Pasamos, permiso. ¡Ay, ya va! Darle trabajo a la gente es bueno y ayudarle a la gente también cuando hay posibilidad de ayudarle. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vos, bicho, por venir y espero que no sea la última. No, es la primera de muchas. Patricio, Gracias. encantado. Hola. Bueno, queremos saludarte, don José Escobar. Ahí para toda la gente, este es un artesano, el famoso artesano que hace las caras acá en la ciudad de Alto y hace muchísimos trabajos más, así que vamos a mostrarle un poco a la gente cómo es el proceso del tallado, ¿verdad? Justamente ahora voy a hacer pajarito. Pajarito. O sea que con mi familia vamos a hacer. ¿Hace cuánto, José, que vos estás haciendo esta artesanía acá en la ciudad? Hace 38 años. Hace 38 años. Porque desde la edad de 20 años estoy haciendo. O sea que a partir de 12 y eso ya hago, pero conté desde la edad de 20. ¿Y tu familia ya hacía o no hacía? sea, ¿Cómo fue?
mi papá, mi hermano mayor, y eso siempre hacía. Pero anteriormente pues, se hacía esto para uso tradicional nomás era. O sea, se hacía para tener en la casa nomás. No para la fiesta tradicional de San Pedro Y y para San la Pablo en fiesta. Itaguazú. Y de repente yo cuando tenía 20 años empecé a... O sea, quería ya la plata y busqué la forma. Como para conseguir, ¿verdad? Y después empezaste a vender fuera de la fiesta Sí, tradicional. Fuera, sí. Y hoy Y hoy estoy así. se pide mucho. Se pide mucho y aparte ya le enseñé a todas las personas que aprenden estas cosas en alto. Vos le enseñás también a la gente que quiere aprender. La mayoría, los otros aprendió todos conmigo. ¿Y tu familia? Y ¿Hay mi alguien fami- que o sea, mi familia completo trabaja. todito hace? Tengo un hijo de 33 años que trabaja como yo. Que solamente vive aparte ya. En el pueblo vive. Pero él Pero- hace también esto. Hace. Y tiene muchos clientes también. Pero siempre cuando tengo plata le pido también para que me ayude. Espectacular. Vamos a ver un poco cómo es el proceso Y de... Esta vez estamos haciendo para una decoradora, o sea, 3 decoradoras ya. Primero ya le terminé a uno y después otro. Ahora le estamos haciendo a otra persona atrás. Un pajarito voy a hacer de este. Por ejemplo, ¿Qué madera es la que usás? raíz de timbo, Porque esta es una madera muy liviana. muy liviana. Y le gusta a la gente Bastante especialmente. liviana. Este, por ejemplo, si yo le tiro así, livianito, Vamos, Guerra. Vayan a hacer así. Este como es para probar nomás que es liviano y que no duele. A los extranjeros lo que les gusta más para llevar a su país en el avión. No, pues no pesa nada, No pues. pesa nada. Y aparte vendemos más pronto también porque no vendemos caro, porque pronto se hace. Porque si es de madera dura lo queremos vender caro y no se vende pronto. Entonces la única solución es hacer de esto. Yo tengo varios muñequitos De timbo. de timbo Pero en casa. tiene muchos secretos este. Algunos no entienden y corta, por ejemplo, la madera en luna nueva y después le agarra problemas. Tiene Se ennegrece, le agarra moho. bichos, se abre, cualquier cosa le pasa. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿cuál es el secreto de esta madera? Y tenemos que esperar, después de la luna llena cortamos la madera, se tiene que cortar la madera. Entonces no hay necesidad de usar veneno ni nada. ¿En serio? En serio. Nunca nos tiene problema. Seguramente en los primeros tiempos tenía también mi... ¿Y cuántas veces al año más o menos se realiza el corte? O sea, todo el tiempo, cada mes hay luna llena. Cada mes. Sí. Cada mes se tiene que cortar después de la luna llena y ya está. Vos sabés que es increíble cuando no tenés esa información ni te sirve, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que tenemos luna llena todos los meses? Muchas veces con... Yamila, ¿qué es lo que vos vas a...? Es algo básico. Por favor. No tenía ni idea, yo ni idea. Queremos saludarle a Iván también que nos está acompañando en este Hola, video. Nuestro productor local. Ahí se está formando el pajarito. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso más que una pausa es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Es el sucesor de Zenón. Sí, yo me llamo Justo Zenón Páez. Yo estoy tratando de seguir los pasos de mi papá. Él es el gran profesor de acá de la mayoría de los artesanos de escultura de madera. Antes se hacían más esculturas así religiosas para los famosos nichos de nuestra gente.
tradicionalmente. Se diversificó más eso. Él diversificó, hizo muchísimos tipos de escultura después, con temas campesinos, por ejemplo, las carretas. El ajedrez, que es de la guerra de la Triple Alianza, que es una de las cosas que llegó hasta el príncipe, hasta muchas personalidades muy importantes. Ahora justamente nos pidió el presidente para llevar al jeque árabe, el emir. Entonces son cosas muy importantes, que hay obras muy importantes fuera del país, ¿verdad? Lastimosamente de repente que no están muy valorados en nuestro país, ¿verdad? Pero ojalá que con esto que están haciendo también... Esa es la idea. Sí. Mostrar y valorar más. Voy a mostrar mi banco de trabajo y esto ya se quedó. A mi papá le encanta el tallado. Sí. Acá es mi banco de trabajo. Y una especie de carpintería también en su casa. Esta es luego una mesa de carpintería. Voy a traer una... Acá me voy a sentar contigo. Sí, por favor. Esta es una mesa de carpintería. Sentate, no. Las herramientas que usamos los escultores generalmente son todas herramientas de carpintería. Sí. Ya sea escoplos o gubias, tricantos. Los más pequeños, por ejemplo, usamos eso para detalles, para hacer la cara de los trabajos para terminar o algo así. Sí. Acá vemos el proceso, ¿verdad? Es un armaje, un proceso. Acá podemos ver el dibujo. Sí. Está la línea, ¿verdad? Que se tiene que seguir seguro. Exactamente. Yo hago un dibujo básico así. Ahí está. Y de acuerdo a eso para ir sacando después una imagen. Este, por ejemplo, podemos mostrar que es ahí. Ahí está. ¿Qué es lo que va a quedar? Que es lo que va a ir quedando como una imagen de una campesina. Así. Hasta la chipera. Sí. Permiso. Adelante. ¿Puedo moverme aquí? Sí, adelante. Vos estás en tu casa. Es un San Judas. Esto es una Santa Sofía. Para que se den cuenta nomás los detalles. Sí. El rostro. Acá tenemos el rostro de Jesús también. Y hasta la barba se puede sentir, ¿verdad? La nariz. Estos detalles más pequeños, ¿con qué elemento haces? Y la barba, el cabello, por ejemplo, le hago con un tricanto así chiquito que es bastante filoso. Sí. Si no es filoso, por ejemplo, ya se rompe las vetas. Esto, por ejemplo, es palo santo, esto es cedro. Esto es 5 veces más duro que el cedro. Y el aroma, por supuesto. Y el aroma al palo santo característico. Si uno, por ejemplo, tiene algún trabajo de palo santo en un lugar, en un dormitorio, una sala o algo, agarra. Sí. Te agarra todo el año, no agarra unas horas nomás. Todo el año. Sí. ¿Qué es lo que a vos te gusta? Tu papá es un referente para nosotros importante, un orgullo para nosotros, pero vos como su hijo que le viste siempre a tu papá tallar, vos seguís su trabajo, ¿cuál es el trabajo que a vos te encanta hacer, a diferencia de tu papá? Bueno, antes que nada, quiero repetir lo que dijiste. Para mí también es un orgullo espectacular. Como te dije cuando llegaste, es el maestro directo o indirectamente de muchísima gente. Yo aprendí lo básico con él y seguí después. Y como dijiste, trato de terminar muy bien mis trabajos, detalladamente. Me gusta que sea así mi trabajo, no quiero hacer rápido, lo que sea. El va y no va contigo. Y los temas religiosos generalmente son lo básico. Eso te apasiona. Sí, pero después trato de hacer, por ejemplo, esto que quiero terminar y que sea una campesina, una chipera o algo por el estilo. Hice, por ejemplo, imágenes del Kama Sutra, espectacular, una que se exhibe ahora mismo en Miami, por ejemplo. Imagínate. Sí, y tratamos de hacer figuras que no sean netamente religiosas. Hacemos campesinos, hacemos figuras de animales. Yo con el conocimiento escaso que tengo en cuanto a lo que es madera, lo que a mí siempre me gustó ver y percibir el olor del palo santo, para mí es lo máximo. Para vos, como una persona que talla sobre madera, ¿cuál es la madera que más te gusta tallar? No, nunca cambiaría el palo santo. ¿Verdad? Me gusta y es lo más caro también. Es lo más caro, pero no por el precio. A mí me gusta. Hay gente que rechaza por su veta, por la dureza, por lo que sea, pero a mí me gusta. Al entender. ¿Es una madera mucho más dura que otras? Muchísimo más dura.
Y a mucha honra y sin disimulo digo que mis trabajos son buenos. A mí me gusta. Si a mí no me gusta, yo creo que no están terminados. Ese es mi... Explícanos Esto estoy haciendo, por ejemplo, es para usando solo el modelo del rollo de Palo Santo. Quiero hacer una imagen de un San Francisco con una paloma que por ahí va a representar un Espíritu Santo. Como él era amante de los animales en la naturaleza, por ahí si hay espacio le quiero hacer acá otro animalito. Y como me gusta hacer el rostro del Cristo, me gustaría hacer un Jesús acá más o menos parecido a eso. Cuando hablamos del precio, pero cuando hablamos del precio del trabajo, para vos los trabajos tienen diferentes significados. Sí. Y te cuesta ponerle precio a tu trabajo porque muchas veces no es solamente la plata, sino que ya es el arte, sí, es tu tiempo, sí, es tu pasión. Y es muy difícil ponerle un precio a eso, ¿verdad? Y es muy difícil darle a entender a las personas también que esto hay que ponerle precio porque hay que ponerle. Pero hay que ponerle precio. Cuando hablamos de un precio siempre es más alto del que se se ofrece, ¿verdad? Sí, para vos. Y cuando decís, por ejemplo, que no todo es plata, realmente yo tengo trabajo que guardo ahí y que ojalá no tenga tanta necesidad o urgencia como para que tenga que vender. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá. Bueno, ¿quieren probar helado de yerba mate o de mandioca, por ejemplo? Ña Hilda acá en Areguá fabrica eso. ¿Ya probaste alguna vez un helado de mandioca? Ese de yerba mate sale bien, ¿vale? Vamos. Hola, Ña Hilda. Ahí está, helado artesanal de mandioca, choclo y de maní. Sí, señor. Este es jugo de frutilla. Jugo de frutilla. ¿Cómo más se le conoce, Ña Hilda, Areguá? La ciudad de la frutilla, ¿verdad? La ciudad de la frutilla y la artesanía. Y la artesanía también. Nada más rico que un jugo de frutilla. ¿Y sabes qué quiero probar? Ese tu helado de maní. Y vamos a hacer probar todo. Vamos a probar. Todo vamos a probar. ¿Qué más tenés, Ña Hilda? Helado de maní, mandioca, choclo, hierba mate. Hierba mate. Sí, poroto. Poroto también. También. Después, muchachos. Hola. A probar ya el helado. Sí, chiquitito nomás quiero probar. Sí, chiquitito nomás te voy a dar. Te voy a dar lo grande. ¿Este es de qué? Ese es de mandioca. ¿De mandioca? Sí. Este es choclo. Qué rico. Este es de choclo. Sí. Este es maní. ¿Quieres probar? Sí. You Luna. Estamos en vivo. Estamos en... No, este no es en vivo, señora. No, pero está en la cámara, ¿verdad? Sí, ahora te estamos grabando. Qué rico el de maní. Este es hierba mate. Hierba mate. No, es hierba mate. Vamos a hacer un repaso. Helado de choclo, de hierba mate, brucuyá, frutilla, de maní, frambuesa y frutilla. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bicho. ¿Cómo te va?
¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hoy estamos en el Paseo Indio José de la ciudad de Atirá, una ciudad limpia, saludable, productiva. Y nos dijeron recién, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino que es la que menos se ensucia. Así que es importante tener eso en cuenta. Así que estamos en este lugar donde hay una producción interesante de cuero, todo lo que se hace en la ciudad de Atirá. Miren lo que es esto para venir a comprarle, por ejemplo, a alguien un regalo de cumpleaños. Este podría ser espectacular. Mira, este mini Mateo Tereré, mira qué lindo. Para que vengan acá al Paseo Indio José de la ciudad de Atirá. Queremos saludarte y felicitarte. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo te va? ¿Hace cuánto tiempo trabajando en cuero, don Julio? Yo hace 30 años que estoy en eso. Primero yo empecé en la curtiembre y después entré en este... ¿Y qué dicen los jóvenes, don Julio? ¿Se acercan a vos, te piden trabajo? ¿Qué hacen los jóvenes atireños? Sí, quieren trabajar la gente de acá, de los jóvenes de Atirá. ¿Y hay trabajo? Hay trabajo, para darle trabajo. Gracias a Dios hay trabajo. Eso, como dice Gustavo, por eso la gente, hay poca gente que entra en la droga y demás cosas, y no hay delincuentes y eso no hay, gracias a Dios, todavía en Atirá. Eso es importante, ¿verdad? Y aparte con este espacio mostramos estos trabajos hechos a mano. Hechos a mano, sí. Y nosotros acá eso se valora mucho. Los paraguayos valoramos bastante lo que tenemos, ¿verdad? Sí, señor. Y los extranjeros, ni qué decir el trabajo a mano como ellos valoran. Veo que acá de repente hay algo que se hace a mano, ¿verdad? Que están haciendo algunos trabajos allá en la entrada. Sí. Ya que... Y hay algunas cosas que se puede hacer. ¿Vos tenés algo para mostrarnos? Acá nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si es largo le cortamos acá a su medida. Por ejemplo, rápidamente se hace el... por ejemplo, vamos a probarte y vamos a cortar a tu medida. Un poquito más largo vamos a buscar para que... No, pero no vaya a cortar este cinto. No, pero para mostrar, total yo no voy a correr. Ahí. Qué lindo, mira los sombreros, qué belleza. Don Julio, ¿y alguna anécdota con extranjeros? ¿Qué te dicen los extranjeros cuando ven lo que es el trabajo hecho a mano? Que se ve muy poco en otros países, ¿verdad? Sí, acá... O sea, ya está todo terminado, ¿verdad? Acá se hace, ellos ven cómo... Sí, le mostrás y ellos valoran. Ellos valoran más que nosotros. Te dan más el valor que de tu trabajo. Porque nosotros acá... ¿Solo te ayudan en algo? Valoran más lo que es artesanal, lo que es a mano, los extranjeros valoran y no te protestan por el precio. No te piden precio. No te piden precio. Quiero te dice y lleva. Recién nomás vino con... Nuestra costumbre pues es pedir precio también, Julio, increíble. No, pues está bien. Es categórico, sí o sí pedimos se me la precio, ¿verdad? Y hacemos también cuando... Pero sí, hablando de... Por cantidad hacemos precios. Hablando de lo que valoran los extranjeros el trabajo, ¿verdad? Sí. Un ratito, ahí está. Recién vinieron unos cuantos italianos, llevaron cinto. ¿Italianos? Sí. Hablan un poquitito español o italiano, ¿verdad? O muy poco. Tratamos de entendernos con la gente aunque sean señas.
Este es tuyo. Cinto terminado. Ah, pocha. Ahí está. La gente cree que es de la punta que se corta. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Ahora nos estamos yendo a la casa de la señora Carolina Noguera, que es artesana cerámica. Te tomo a ti. Esta es la entrada a su casa. Allá va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Permiso. ¿Cómo te va? Igualmente. Doña Carolina. ¿Va ella, pa? Sí. Mira quién viene a mi casa. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, al verte mejor. Es posible, sentate, no te quiero interrumpir, queremos hablar contigo, sentate. Vos ya me conocés por lo visto, pero yo tengo el placer y el honor de conocerte ahora. Te conozco por la tele. Porque soy televidente y ahí te suelo ver. Y yo ahora estoy feliz de poder llegar a tu casa, saludarte y mostrarle a las personas tu arte. Sí. Sos una artista que realmente hace trabajos espectaculares en cerámica. Sí. Acá en la ciudad de Tomatí. ¿Hace cuántos años, doña Carolina? Y hace 27 años que me... Antes trabajaba con mi mamá, de chiquita luego empecé. Sí. ¿Y qué, contanos qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy puliendo una plantera, o sea que primero estoy pintando este que llamamos el taputá, que anteriormente era taputá, tierra colorada nomás ya ahora, o sea que ya se terminó el taputá y utilizamos tierra colorada. Vos estás pintando con Sí, estoy tierra colorada. Con tierra colorada. Claro. Acá quiero mostrar un poco. Acá está la pintura que usa doña Carolina. En Gobe se dice también. O sea, Esto le es llaman también tierra roja tierra roja. con un poco de agua. Con un poco de agua. Y nada más. Nada más. Y queda así, queda Sí. como una pintura. Sí, una pintura. Mira Y un poco, che. pintura natural. Pintura natural. ¿Quién diría que el cántaro queda así con Sí. tierra colorada y agua? ¿Y en cuánto tiempo vos haces este cántaro? Este en realidad no es un cántaro, esto es una plantera. Esta es una plantera. ¿En cuánto haces esta plantera? Y termino en 2 días de terminar. O sea que de hacer todo así. Y después tengo que esperar unos días para... Depende del tiempo. Si el tiempo da, en 2 días ya pinto. Porque se tiene que secar primero. Estas son mis herramientas. Acá están todas las herramientas. Antes usábamos como guay, que es la semilla. Y ahora que como no hay más montes, se terminó. ¿Y para qué es la semilla? Y la semilla es para pasar así. O sea que la gente antes usaba para pasar. Para que se afine y para que quede, para que brille. Ah, mira un poco cómo cambia la textura. Sí. Y ahora que no hay esa semilla, ¿con qué haces? Y usamos así piedritas. Ah, mira la piedrita, tipo canto rodado. Sí. La piedrita. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Que deja la lluvia, o sea que trae la lluvia por la calle y por ahí recogemos y por utilizar. Un trabajo de Y mucha cansa, paciencia. sí, cansa acá. El brazo. Sí. Y este sí que es un resto de cepillo. El cepillo de dientes. Sí. Y este también sirve para... Ah, mira un poco. De áspero pasa a ser Sí. suave. Este para que quede bien fino. ¿Puedo hacer un poquitito? Sí. Igual nomás si hace todito, sí que... ¿Eh? Si hace todito. ¿Puedo hacer todo? Como ahí nomás, ¿eh? Sí. Y vos no te querés ir a hacer mi programa y yo me quedo a hacer este. Ahí está bien. ¿Estoy haciendo bien o no? Sí, está haciendo bien. ¿Sí? Impresionante. Después de hacer todo este proceso, ¿qué se hace? Y de paso el nylon. Que por cierto que por Santi, ahora vení un poco que queremos mostrar esto. Acá está la parte que ya se raspó con canto rodado, con una semilla o con un resto de cepillo. resto de cepillo. Acá vemos. Este me corté, que es otra cosa.
Y este es un resto de cepillo de dientes, ¿verdad? Que se pasa encima. Esto queda suave. Ahora tenemos esta zona. Completo tenemos que hacer y después pasamos a este. A la gente que ya compra el producto final, ahora va a entender el trabajo que lleva a hacer esta plantera. Este es la segunda parte. Y después ahí la última, o sea que la tercera parte es la quema. Después esto se mete al tatacuá. Tatacuá. Y ahí con fuego se quema, o sea que con fuego tiene que ser. ¿Y cómo queda después de entrar al tatacuá? ¿Tenés algo terminado para mostrarnos? Sí, tengo... Decime, yo me voy a traer, no te vayas a molestar, quédate nomás. Y está ahí. ¿Esos que están allá? Por ejemplo, este ya está cocinado. O sea que de esto pasa a esto. A esto. O sea que este, primero su color así, sale del horno. Sí. Y pongo sobre hoja seca y el humo le agarra el color. O sea que para que se quede negro. Depende cómo se quiere. O sea que yo normalmente trabajo con así negro. Todo negro mi trabajo, porque así pide la gente. Y ahí está acá está queremos ver un poco mi tu puesto de trabajo. Hay que tener mucha fuerza en el brazo, ¿eh? Sí. Y se cansa en el brazo y en la cintura. Primeramente ¿qué es lo que más se vende ahora? ¿Qué más pide la gente? Hago más así cosas decorativas, lo que más hago. En época de en fin de año, por ejemplo, más vendo los veleros. Velero. Angelito es mi especialidad. O centro de mesa, así como ese. Y el aplauso para doña Carolina Noguera. Mira el cántaro. Cántaro tradicional. Espectacular. Este es tu arte, este es tu trabajo y esta es tu pasión. Sí. Te felicito, doña Carolina, y te agradezco que me reciba en tu casa y que me muestre, ¿verdad? Sí. Cómo se puede lograr cosas maravillosas con el barro. Con el barro. Es una forma muy linda la que se consigue con el barro, este cántaro, las planteras, los centros de mesa, los angelitos. Sí. Y allá una cosita más quería mostrar, que es muy lindo. Acá está. ¿Esto qué es? Estos son músicos. Músicos son, sí. ¿Verdad? O sea que en esta compañía había Banda Paraí se llamaba. Y homenaje a ellos hicieron los músicos así. Qué lindo. Este es un juego de músicos. Ahí están los 4. Sí. Bueno, para nosotros es una alegría que nos hayas recibido y quiero agradecerte. Y las personas van a poder observar y van a poder apreciar tu trabajo. Así que muchas gracias. Dame un beso. 2 luego dame, no me dejas soltero. Gracias, doña Carolina. De nada. Muchas gracias. A la orden. Mira qué lindo. Ustedes van a saber qué hacer de ese. Muchísimas gracias. Yo quiero una foto con doña Carolina. ¿Quién me saca la foto con? Vengan, chicas, vengan. Vengan ustedes conmigo.
Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Llegamos a la casa de una señora que dicen que es la verdadera tejedora de la Opoí, ¿es así? ¿Profe? Sí, así mismo. Ella es una de nuestras pocas artesanas que es la verdadera tejedora, el auténtico Opoí. Hola. ¿Qué tal? ¿Está ya digna? Sí, está. ¿Sí? Ya viene, un Dale, ratito. muchas gracias. Quiero mostrarle la casa ya digna. Foto de la familia. Y acá podemos apreciar sus trabajos. Miren el trabajo del Opoí. Mira, Dina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ella tiene 90. ¿Vos años le coña digna? 90. Ay, ya me habla ella. Eso es una Dina. Ay, una ahí. Qué gusto conocerte. Igualmente. ¿Cuántos años ya? 90. 90 cumplido, ya jamás en 91. ¿Y trabajando en el Opoí? Siempre tejiendo. En serio, quiero conocer un poco tu trabajo. Acá estamos observando ya. Mucho trabajo. El auténtico Opoí. Auténtico Opoí. Este es el shal, auténtico Opoí. ¿Cómo se llama esto? Esto es un shal. Chal. ¿Y en cuánto tiempo Ñadina hace este, por ejemplo? En 3 días ya está terminado. ¿En 3 días? En 3 días. Pero el bordado se termina en 8 días por ahí. 8 días. 8 días. El bordado aparte. Aparte del bordado. ¿Y qué me contás de tantos años, Ñadina? Tanto trabajo ya. Tanto trabajo ya. Desde que tenía 12 años se llama Apoma, tejema. Tejema hasta ese momento, hasta que Dios diga basta. Pero toda una señorita sos. No, es señorita Beta, porque ya se me mima, 90 años, pero ahora es de ganas de trabajar. Y ahí vemos tu trabajo que está trayendo de cómo empieza, ¿verdad? Sí. Eso es lo que quiero mostrar. Es su camina su embaixa para la ñamos su. Bueno. Otro. Esta es la semilla. Es un material de trabajo. ¿Esto cuántos años tiene, Ñadina? A tener 20 por ahí. ¿Y cómo empieza? Quiero mostrarle que empieza ya el hilo. Viene acá. Ahí está el hormigón, en ese se hace la cadena. Mostrarnos por este proceso, Ñadina. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Muy pocas son ya las personas que quedan que hacen este trabajo. El verdadero auténtico Opoí. Como es un trabajo minucioso, muy minucioso, delicado. Sí. Y llegaron a venir extranjeros, Ñadina, acá a tu casa. Siempre viene. Vienen los extranjeros, ¿y qué te dicen? Y me felicitan todo lo que viene. Siempre tratamos de traerle a gente extranjera que viene, por ejemplo, cuando vienen los embajadores o gente así, siempre tratamos de traerle porque es algo que nos caracteriza realmente a Yataitú. Nos enorgullece de tenerle todavía a ella y otras personas así como ella también, que son parte de la historia de Yataitú.
Y nosotros también estamos orgullosos de tenerle a Ña Digna y poder mostrar esto, ¿verdad? Que Sí. todo el Paraguay vea y por qué no el mundo, ¿verdad? Porque Claro, estamos así mismo. subiendo ya todos los programas de internet, entonces que vean lo que es el trabajo de una mujer. ¿Hace cuánto dijiste? A los 14 años empezaste. 12 años. 12 años 12 empezaste. Sí. Y empecé a trabajar, tejer ya. Hasta este momento estoy tejiendo todavía. Y voy a tejer todavía. Y vas a tejer Sí, todavía. sí. Y ves bien, Yadina. Sí, veo bien y escucho bien. Estoy sanita. Porque hablamos con las personas, ¿verdad? Que hacen este trabajo y de repente empieza el problema de la vista, ¿verdad? Sí. Yo veo bien todavía. ¿Y a qué hora te despertás, Yadina? Las 5 ya me despierto. A Sí. veces me levanto, ya hago las cosas de mi trabajo, hago el hilo. Así. Como ves, la mayoría de las artesanas de Yateite pues no es tan solo que se dedica a esto, sino también es mamá, ama de casa, tienen sus pequeños ganados, sus vacas que ordeñar, sus gallinas. Entonces primero se hacen todas las tareas de la casa y ya luego uno dispone de tiempo ya para empezar a trabajar. Yo solo tengo gallina nomás, ya no tengo más vaca ni nada, ni marido, tengo un solo hijo. Él está en Asunción. Ayer nomás se fue, vino. Vino a visitarte. Vino. Ayer se fue ya otra vez. Solita estoy acá, tranquila, trabajando. Sin problema. Sin problema. El único problema es cuando yo les tiro para llevarle a cualquier lado. Le llevas por ahí. Yo le llevo para todos lados. Ahora el lunes le tengo que llevar a Asunción. Y la verdad que hay que darle su valor porque con su edad ella no tiene problemas, se va y se adapta a cualquier cosa. No es que crea ningún inconveniente ni nada, y la verdad que para nosotros es realmente un orgullo tenerla. Thank you.